La adultez mayor es una etapa del desarrollo del ser humano que inicia a los 60 años y termina en el momento en el que la persona fallece, y se caracteriza por ser un periodo de grandes cambios en todas las áreas del funcionamiento. OMS 2006. Sin embargo, es preciso decir que aunque en América Latina hay acuerdos con relación a la perspectiva del adulto mayor, las concepciones de este varían de acuerdo con la cultura de cada país, el momento histórico, la clase socioeconómica o la raza. Durante el proceso de envejecimiento se produce una serie de cambios que afecta tanto el aspecto biológico como el psicológico de las personas, pero además también se produce una importante transformación en el papel social que hasta entonces ha desarrollado esa persona. Cambios biológicos en el adulto mayor. Se produce una pérdida de fuerza, cambio en la figura corporal y disminución del peso. El corazón pierde eficacia, bombea menos sangre y aumenta de tamaño. También se reduce la mineralización ósea, sobre todo en las mujeres debido a los cambios hormonales. Los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad. Las arrugas surcan la piel, su cuerpo cambia de contextura y el cabello se vuelve cano, como si inaugurase la última fase de la vida. Cambios sociológicos. Los cambios sociológicos afectan a toda el área social de la persona, su entorno cercano, su familia, su comunidad, la sociedad en general. Hay cambios en el rol individual como individuo y con integrantes de la familia, y hay cambios en el rol social, laboral y dentro de la comunidad. Cambios psicológicos que se dan en la vejez. Durante la edad avanzada tienen lugar cambios en la mayor parte de sus funciones y procesos psicológicos. No obstante, a modo general, podemos afirmar que estos cambios no se producen de forma equivalente en todas las personas, sino que se ven influenciados en forma clave por factores como la salud física, la genética o el nivel de actividad intelectual y social. Existen diferentes teorías que ayudan a explicar cómo afecta el proceso de envejecimiento a las personas. Una de las más importantes es la teoría psicosocial de Erikson, que expone que de las 8 etapas del desarrollo social y emocional del individuo, la vejez supondría la última de ellas, en la cual confrontamos los aspectos de integridad y desesperación. La integridad o sabiduría es la capacidad de aceptar los hechos de la propia vida y afrontar la muerte sin un gran temor. La persona que consigue esta sensación de integridad ha afrontado bien esta etapa, contemplan su vida con satisfacción, para que así el adulto anciano tiene que aceptar los conflictos vitales, los fracasos y el dolor e incorporarlos a su autoimagen. Según Erikson, la integridad de la aceptación del ciclo vital como único y singular como algo que ya fue. Por otro lado, la desesperación. Las personas que no consiguen llegar a la integridad contemplan su vida como una serie de oportunidades perdidas y direcciones erróneas. En los últimos años se dan cuenta de que es demasiado tarde para volver, y por eso el resultado es una sensación de desesperanza por lo que no han podido hacer. Resolver con éxito estas etapas conduce al desarrollo de lo que Erikson se refirió como integridad del ego. Las personas son capaces de mirar hacia atrás en su vida con un sentido de satisfacción y enfrentar el fin de la vida con sentido de sabiduría y sin remordimiento. Aquellos que se sienten orgullosos de sus logros sentirán un sentimiento de integridad. Completar con éxito estas fases significa mirar hacia atrás con poco remordimiento y una sensación general de satisfacción. Estos individuos alcanzan la sabiduría incluso cuando se enfrentan a la muerte. Aquellos que no tienen éxito durante estas fases sentirán que su vida ha sido desperdiciada y experimentarán muchos pesares. El individuo se quedará con sentimientos de amargura y desesperación. Vulnerabilidad del adulto mayor. Se define como vulnerabilidad social la desprotección de un grupo cuando enfrenta daños potenciales a su salud, amenazas a la satisfacción de sus necesidades y violación a sus derechos por no contar con recursos personales, sociales y legales.
Los adultos mayores, por sus condiciones biológicas y sociales, se consideran individuos vulnerables socialmente, al vivir en situaciones de riesgo determinadas por la carencia de recursos personales, económicos, del entorno familiar, comunitarios y de acceso a las políticas de protección del Estado. Los adultos mayores son vulnerables a sufrir accidentes, maltrato físico, psicológico, abuso sexual, maltrato económico o financiero. Accidentes y riesgos en el adulto mayor. Los adultos mayores suelen tener accidentes frecuentemente, ya que el envejecimiento suele producir una disminución gradual y sutil en la fuerza, la coordinación y el tiempo de reacción. Los accidentes más frecuentes en el adulto mayor son las caídas, las quemaduras y los accidentes automovilísticos. Otro de los accidentes comunes en la vejez son las cortaduras. Dicho accidente se presenta debido a posibles afecciones visuales o a la pérdida de coordinación en algunos casos. Otro de los accidentes más comunes en la vejez son las quemaduras. Es común que en la vejez la capacidad de reacción disminuya y las distribuciones puedan generar diversos accidentes como quemaduras, sobre todo al momento de cocinar. El maltrato a adultos mayores es muy común. Puede ocurrir en muchos lugares, incluso en el hogar de las personas mayores, en la casa de un familiar, en lugar de vivienda asistida o en un hogar de ancianos. El maltrato a las personas mayores puede darse por parte de familiares, desconocidos, proveedores de atención médica, cuidadores o amigos. El maltrato hacia las personas mayores puede presentarse en diferentes formas y con frecuencia un adulto mayor maltratado es víctima de más de una forma de abuso. Estos hechos han sido clasificados comúnmente en 5 tipos: físico, psicológico, económico, sexual y negligencia. El maltrato físico es el uso intencional de la fuerza que termina en lesiones corporales, dolor, deterioro funcional, enfermedad, angustia o muerte. Es todo acto que genera lesiones o trastornos y que incluye golpear, patear, quemar, empujar. Este tipo de maltrato puede ser evidente por las marcas o lesiones que deja al adulto mayor, las cuales pueden ser visibles. Caso contrario al anterior, el maltrato psicológico podría ser uno de los más subestimados y ocultos. Es cualquier agresión verbal o no verbal que atenta contra la dignidad de las personas y desencadena angustia o miedo, incluyendo humillaciones, amenazas, aislamientos y control o limitaciones de determinadas actividades como hablar por teléfono o salir de la casa. Maltrato económico financiero es el uso ilegal, no autorizado o inapropiado de los recursos o propiedades del adulto mayor en medio de una relación de confianza y en pro de beneficios de otra persona. Por otro lado, los adultos mayores también pueden ser víctimas de maltrato sexual, el cual incluye toda interacción sexual o contacto físico directo o a través de la ropa que no sea deseado por la víctima y se ejerce bajo presión. Este tipo de maltrato atenta contra el pudor del adulto mayor y usualmente se mantiene en secreto. Negligencia al adulto mayor. Negligencia es la falta de provisión de alimentos, medicamentos, cuidados personales u otras necesidades. La negligencia que genera un daño físico o psicológico se considera un abuso. Tipos de crisis. Los adultos mayores pueden sufrir todo tipo de crisis a lo largo de su vida, según sus experiencias vividas, su nivel socioeconómico, su cultura y su género. Las crisis se dividen en 4 tipos: crisis estructurales, crisis de desarrollo, crisis circunstanciales y crisis de desvalimiento.
Los seres humanos a lo largo de su vida se enfrentan a distintas crisis. Slack 1996 describe las crisis como un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para poder obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. La principal causa de las crisis es un evento estresante, traumático o peligroso, pero son necesarias otras dos condiciones. 1. La percepción del individuo acerca del evento como el causante de la disrupción. 2. La incapacidad del individuo de resolver esa disrupción con los mecanismos de defensa previamente usados. Las crisis circunstanciales son accidentales, desgracias inesperadas, apoyadas en un factor ambiental, presentan un estrés manifiesto, imprevisibles y surgen de fuerzas externas, ajenas al individuo y a la familia. Crisis de desarrollo. Este tipo de crisis están relacionadas con el pasaje desde una etapa del desarrollo a otra, y cada etapa de esta se relaciona a la vez con aspectos de crecimiento. Entonces, al ocurrir una interferencia en una relación, es probable la aparición de una crisis. De esta manera se consideran a estas crisis como esperables o predecibles, sabiendo entonces con anticipación que los sujetos están destinados a atravesar ciertas etapas decisivas en diferentes momentos a lo largo de todo su desarrollo, no dejando de estar dentro del desarrollo normal. Crisis estructurales son las más complejas porque afectan profundamente a la estructura de la familia, a su raíz. Pueden ser algunas adicciones, infidelidades, divorcio, violencia, etcétera. Crisis de desvalimiento. Están generadas por aquellas situaciones en las que la familia cuenta con un miembro dependiente que requiere un alto nivel de atención y cuidados. Ancianos, enfermos crónicos o los discapacitados son algunos ejemplos de miembros funcionalmente dependientes que mantienen atados a los otros miembros, que pueden experimentar sentimientos de atrapamiento, agobio y estrés. Está ocurriendo otra vez. Si me siento en esa silla, quizá nadie se dará cuenta. Claro que se darán cuenta. Mi corazón va demasiado rápido. Necesito sentarme. Necesito. Demasiado tarde. Halpert 1973 hace una descripción de aquellos síntomas que aparecen más frecuentemente en las personas que atraviesan por una crisis: sentimiento de cansancio y agotamiento, sentimiento de desamparo, sentimiento de inadecuación, sentimiento de confusión, síntomas físicos, sentimientos de ansiedad, desorganización del funcionamiento en sus relaciones laborales, desorganización del funcionamiento en sus relaciones familiares, desorganización del funcionamiento en sus relaciones sociales, desorganización en sus actividades sociales. Si la crisis no se afronta correctamente y en un tiempo oportuno, se corre el riesgo que la persona que experimenta dicho evento pueda padecer graves problemas psicológicos. García, 2003.
Primeros auxilios psicológicos PAPS. Es parte del acompañamiento psicosocial que se le brinda a una persona en estado de crisis. Asimismo, permite potenciar en la persona o grupos estrategias de afrontamiento funcionales frente a la crisis, es decir, desarrollar o fortalecer aquellos modos de pensar y actuar que facilitan la resolución de una situación percibida como demandante. Núñez 2004 define los primeros auxilios psicológicos como la ayuda inmediata e intervención que se ofrece a las víctimas o personas afectadas. Asimismo, este tipo de intervención es realizada en momentos o situaciones de crisis. Para brindarle los primeros auxilios psicológicos a las personas de la tercera edad, debemos tomar en cuenta ciertas actitudes. Hay que tener en cuenta que los adultos mayores son personas que pueden tener una serie de limitaciones tanto físicas como psicológicas. Otra actitud muy importante a tener en cuenta ante personas mayores que tenemos que tener mucha paciencia, puesto que algunas de estas personas puede que tengan sus procesos cognitivos deteriorados y sufran un enlentecimiento a nivel mental y puedan tardar más en responder, por lo que tenemos que tener paciencia, que ellos no vean que les estamos metiendo prisa o que estamos impacientes. Es importante que siempre estén acompañados. Nunca hay que dejarlos solos. El primer paso será hacer contacto y establecer un vínculo. Esto es acercarnos a la persona de manera respetuosa y puede ser algo tan sencillo como: hola, mi nombre es Gayeli y vengo representando al Instituto Politécnico Nacional. Preguntarle a la persona si quiere platicar o qué es lo que necesita en ese momento. El segundo paso será ayudar a la persona a sentirse cómoda y en confianza. Esto puede lograrse simple y sencillamente desde ofrecer agua, ofrecerle un cargador de celular, algo que pueda establecer un vínculo entre las dos personas y que le hagan sentir que puede confiar en nosotros. El tercer paso será contener emocionalmente. Muchas veces lo único que la otra persona necesita es desahogarse. No hay que limitarlos, hay que permitirles que desahoguen lo que sienten en ese momento. Nosotros podemos guiarlo, podemos hacerles preguntas como: ¿qué fue lo que te sucedió? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué puedo hacer por ti? El cuarto paso será tranquilizar de una forma realista. Esto quiere decir no decirle a la persona: no pasó nada, todo va a estar bien. Es mejor utilizar frases: sé cómo te sientes, siento mucho que estés pasando por esto. Quinto paso: alentar formas positivas de afrontar la situación. Todas las personas tenemos diferentes maneras de afrontar lo que nos sucede, y esto está basado en las experiencias previas que hemos tenido. Lo que debemos hacer es preguntarle a la persona qué es lo que ha hecho hasta este momento para afrontar eso que le está pasando. Si encontramos que la persona en ese momento no encuentra ningún recurso para hacerle frente a su situación, lo que podemos hacer es acompañarla guiándola con ejercicios de respiración profunda. Sexto punto, será ayudar a la persona a relacionarse con los demás. No debemos de dejar a la persona sola cuando la estamos acompañando en una situación de crisis. Esto es entonces acompañarla ya sea con algún servicio de rescate, con algún familiar, con algún amigo, pero la persona que está afrontando esta situación no debe de estar sola en ningún momento. Último punto, será dar cierre a nuestra conversación. La persona tiene que quedarse con la certeza de que, aunque quizás no volvamos a verla nunca, es una persona que tiene valor y que para nosotros en ese momento, en esa circunstancia, nos importa lo que le está sucediendo. La meta principal de los primeros auxilios psicológicos es que la persona salga del shock o la crisis en el que se encuentra. ¿Qué es la terapia multimodal? La terapia multimodal es un tipo de tratamiento que forma parte del enfoque cognitivo-conductual, aunque también se nutre de otros enfoques psicológicos y opta por una intervención de tipo ecléctico. Esta evaluación psicológica consiste en que los psicólogos, por medio de la aplicación de una serie de preguntas, pueden identificar diversas alteraciones que presenta la víctima en funciones psicológicas básicas que se divide en 5 áreas.
conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognoscitiva. De allí se deriva el nombre cacique. Las 5 secciones, la primera es la conductual. En esta sección se le pregunta a la víctima si ha tenido cambios en su conducta, en su comportamiento, por ejemplo, cambios en su rutina diaria, en sus hábitos, en su alimentación, sueño, etc., después de la crisis o del evento trágico. Afectiva. En este apartado se le cuestiona a la víctima acerca de las emociones y sentimientos que presentó durante la crisis o el evento trágico, y asimismo durante la realización del cuestionario. Somática. Dentro de esta sección se encuentran preguntas acerca de los síntomas físicos que ha presentado la víctima después de la crisis o del evento trágico. Por ejemplo, dolor de cabeza, malestar estomacal, entre otros. Interpersonal. En este apartado se le pregunta a la víctima acerca de sus relaciones personales con amigos, vecinos, compañeros de trabajo y familia, si ha presentado un cambio después de la crisis o evento trágico. Cognoscitivo. Por último, dentro de esta sección se le cuestiona a la víctima acerca de los pensamientos que ha tenido presentes después de la crisis o evento trágico. Por último, una vez que el psicólogo realiza la intervención psicológica primaria, la víctima, es decir, los primeros auxilios psicológicos y posteriormente la identificación del perfil cacique, se procede a dar inicio al tratamiento, en el cual se lleva a cabo un proceso terapéutico por medio de una terapia multimodal. Esta terapia tiene como objetivo llevar un seguimiento con la víctima después de la crisis o evento trágico, con el fin de tratar las alteraciones que presenta en las diversas áreas del perfil cacique, la cual permite tener un acercamiento más profundo de la realidad de la víctima, las características de su problema y cómo está afectada sobre otras dimensiones de la persona. Caso clínico. Caso clínico. Yolanda, de 65 años de edad, vivía sola en casa con su gato. Debido a la edad avanzada que presenta Yolanda, ya no veía bien. Un día Yolanda ya estaba acostada mirando televisión, pero su gato comenzó a maullar porque tenía hambre. Había olvidado darle de comer a su gatito nuevamente, así que tuvo que bajar a la cocina. Al bajar las escaleras, no vio el último escalón y se cayó. La caída le provocó una fractura en el brazo izquierdo. Por ese motivo, ya no podía realizar sus labores diarias, no podía hacerse de comer, ni alimentar a su gato, tampoco bañarse sola, necesitaba de ayuda. Algunas veces la vecina le llevaba comida, le ayudaba a bañarse, pero no podía siempre, ya que la vecina trabajaba y llegaba tarde a la casa. Su hija se enteró de la situación que presentaba su madre y le dijo que se vendría a vivir con ella para ayudarle en lo que necesitara. Yolanda no quería e incluso le dijo que no a su hija, que no era necesario, que le agradecía, pero que no. El día siguiente su hija ya se había instalado en la casa junto con sus 2 hijos. No le importó la decisión de su madre. Los 2 nietos no trabajaban ni estudiaban, pasando todo el día mirando televisión. Los primeros días Luisa y Pablo se portaron bien, pero conforme fueron transcurriendo los días, los malos tratos y las discusiones se hicieron presente. Comenzaron a humillar a la abuela. Le decían cosas hirientes, que era un vegetario, que ya robaba oxígeno, que ya ojalá se muriera. Esto provocó sentimientos de tristeza. Por estos motivos Yolanda ya no podía dormir. Muchas veces su hija la dejaba sin comer, la dejaba sucia por días, y cuando su hija le ayudaba a bañarse o a vestirse, la jaloneaba y la pellizcaba dejándole moretones en brazos y piernas. Yolanda comenzó a tener pensamientos de inutilidad, de desamparo y de ya no querer vivir. Un día Yolanda despertó y se sentía muy mal. Tenía cefalea, debilidad y letargo. Sentía que el azúcar se le había subido, así que le pidió a su vecina, con la cual ya llevaba muchos años de amistad, que la llevara al hospital, ya que su hija no quería llevarla al médico, ya que tenía miedo a ser descubierta. Cuando Yolanda pasó a la consulta,
Le hicieron pruebas clínicas. A la auscultación médica, el doctor se pudo percatar que tenía moretones por todo su cuerpo. Entonces le preguntó a Yolanda qué le había pasado, pero Yolanda por miedo le dijo al médico que se había caído nuevamente de las escaleras y que por eso tenía tantos moretones. Cuando venía de regreso, Yolanda rompió el silencio y le contó a su vecina lo que su hija y sus nietos le hacían. La vecina le sugirió que demandara y que desalojara de su casa a su hija y a sus nietos. Cuando regresó de la consulta, la casa estaba sola. Únicamente se encontraba su nieto el mayor, el cual estaba ebrio. Yolanda se sentía muy cansada y triste, así que se fue a su habitación a recostar. Pasaron como 30 minutos y Yolanda había conciliado el sueño. De repente sintió un jalón que la despertó. Cuando abrió los ojos, su nieto estaba encima de ella completamente desnudo. No podía creer lo que sus ojos veían. Estaba aterrada. Yolanda trató de defenderse, pero no pudo defenderse, ya que tenía un brazo enyesado y muy poca fuerza. Él le tapó la boca con la mano para que no gritara. No pudo hacer nada y el nieto mayor culminó la agresión sexual. Ella le logró morder la mano y como pudo comenzó a gritar por ayuda. Al ver que Yolanda gritaba, se enfureció tanto que la golpeó brutalmente. La vecina logró escuchar gritos y que se azotaban cosas, así que rápidamente llamó a la policía. Cuando llegó la policía, el joven había escapado y los policías y la vecina procedieron a brindarle la atención que requería Yolanda. Cuando la policía llegó, Yolanda refería tener taquicardia, opresión en el pecho y falta de aire. Ficha de identificación. Nombre, Yolanda. Edad, 65 años. Sexo, femenino. Elementos de la crisis. Yolanda en su entorno presenta ausencia de redes de apoyo, no cuenta con familiares cercanos, su esposo ya se encuentra fallecido, tiene un deterioro cognitivo, sufre constantemente de humillaciones, abuso físico y psicológico y tiene una fractura en el brazo izquierdo. Vulnerabilidad, su edad avanzada no le permite valerse por sí misma, no cuenta con un trabajo y no cuenta con redes de apoyo. En el tiempo transcurrió aproximadamente 1 hora para que se le pudieran brindar los primeros auxilios psicológicos. La fase de la crisis en la que Yolanda se encuentra es la de desorden. Yolanda presenta una crisis circunstancial y una crisis no resuelta. El evento detonante vendría siendo el abuso sexual por parte de su nieto. El evento precipitante es haber sufrido de abuso físico y psicológico durante mucho tiempo. Elementos de los componentes del sistema CASIC. Bueno, en el área conductual vemos que Yolanda presenta cambios en el ciclo de sueño. Ella duerme menos tiempo, come menos, no se alimenta bien, no tiene higiene y su estilo de vida es precario. En el área afectiva, Yolanda presenta una gran tristeza ya que fue abusada sexualmente. Presenta desorganización, desequilibrio, tiene sentimientos de ansiedad, confusión, miedo, desamparo, depresión, soledad e impotencia. En el área somática, debido a la situación que presentó Yolanda, siente una gran tensión en el cuerpo. Presenta cefalea, debilidad, letargo, temblores en el cuerpo, taquicardia, opresión en el pecho y falta de aire. En el área interpersonal, Yolanda suele tener constantes discusiones con su familia. No cuenta con redes de apoyo. Debido a su avanzada edad, Yolanda ya no sale a la calle, por tanto, no tiene muchas amistades. En el área cognitiva, Yolanda tiene pensamientos de inutilidad, desamparo y de ya no querer vivir. Presenta ideas catastróficas. En las dimensiones de problema, Yolanda ya no puede seguir viviendo en su casa debido a que su vida está en riesgo. Posibles soluciones. Llevar a Yolanda a alguna institución donde le brinden la atención médica y psicológica que necesita. Pasos concretos: se debería de realizar un asesoramiento legal para demandar a su nieto y poder desalojar a su hija y a sus nietos. Lo primero que se debe de hacer en los primeros auxilios psicológicos en el adulto mayor que ha sido víctima de alguna agresión física y sexual es poner a salvo su vida, salvaguardar su integridad física y psicológica. Es importante que siempre esté con ella un familiar, una persona de confianza o algún vecino. Debemos de usar un tono suave cuando nos acerquemos a la víctima.
De preferencia, la persona que brinde los primeros auxilios psicológicos debería de ser mujer. El primer paso será hacer contacto con Yolanda, establecer un vínculo, acercarnos a ella y decirle: hola, mi nombre es Gayeli y estoy aquí para apoyarte. El segundo paso será que Yolanda se sienta cómoda. Podría ser que le traigamos una cobija, una botella con agua, algo que la haga sentir cómoda. El tercer paso será hacerle una serie de preguntas de cómo te sientes, qué fue lo que sucedió. Podemos acompañar a Yolanda guiándola en ejercicios de respiración profunda. Podemos implementar la técnica de relajación de respiración profunda 5,7,9. Esta técnica consiste en inhalar por 5 segundos, guardar el aire por 7 segundos y liberar todo el aire en 9 segundos. El último paso será darle cierre a la conversación, que se pueda quedar con la certeza de que es una persona que tiene valor. Terapia multimodal. Conductual. Debido a que Yolanda presenta cambios en su ciclo de sueño, durmiendo menos tiempo, comiendo menos, no se alimenta bien, no tiene higiene en su estilo de vida y su vida es precaria, se trabajará en un organigrama de actividades diarias. Se trabajará con reforzadores negativos y positivos, estimulando a la paciente. Conductual. Debido a que Yolanda presenta cambios en su ciclo de sueño, durmiendo menos tiempo, comiendo menos, no se alimenta bien, no tiene higiene en su estilo de vida y su vida es precaria, se trabajará en un organigrama de actividades diarias. Se trabajará con reforzadores negativos y positivos, estimulando a la paciente. Se fijará una hora para dormir y una hora en la que se levantará. Afectivo. Se encuentra con gran tristeza, ya que fue abusada sexualmente. Presenta un estado de desorganización y desequilibrio. Tiene sentimientos de ansiedad, confusión, miedo, desamparo, depresión, soledad e impotencia. En la somática, ella presenta cefalea, debilidad, letargo, entre otros síntomas. Entonces la propuesta será una terapia somática. En esta terapia somática ayudamos a la paciente a comprender y favorecer una correcta armonía entre cuerpo, mente y emociones. Técnica de relajación, respiración profunda, respiración 5, 7, 9. Ejercicios físicos como danza, movimiento, estiramientos. El área interpersonal suele tener constantes discusiones con su familia y no cuenta con redes de apoyo. En el área interpersonal se sugiere una terapia ocupacional e incentivarla con talleres y cursos en el DIF. En el área cognitiva, pues tiene pensamientos de inutilidad, de desamparo y de ya no querer vivir. Tiene ideas catastróficas. En el área cognitiva vamos a implementar técnicas cognitivas. Técnica de obtener e identificar creencias, de psicoeducación, estructuración cognitiva y entrenamiento en enfrentamiento.